a todos y cada uno de ustedes en las diferentes plataformas en las que nos siguen, las diferentes, estos nuevos medios que ya los teníamos por ahí identificados, pero que han sido tan útiles como una forma de encontrarnos. Eh, Bienvenidos entonces a todos los que están en otros países, en otros continentes, a los que están también acá, pues en nuestro país, tan golpeado pues por las lluvias últimamente. Mi nombre es Franz Hensel, eh, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y uno de los organizadores de este evento, junto con la profesora Margarita Garrido, el profesor Andrés Jiménez y mi colega y amigo Francisco Ortega. En esta sesión inaugural queremos simplemente darle en este momento pues la bienvenida a todos a este segundo seminario internacional Historias con plural de lo político, dedicado en este momento a explorar ese tránsito maravilloso y complejo de república a nación. Hemos fijado estas fechas 1854 a 1905. Quisiera en este momento darle la palabra como en este rito maravilloso de las palabras de bienvenida al decano Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y quien va a abrir pues estas breves sesiones de esta breve serie de palabras pues de bienvenida. Entonces, Carlos, para darte la palabra, prender tu cámara en este podio virtual en el que estamos, en este escenario virtual en el que estamos, y comenzar pues ya formalmente nuestro seminario. Muchas gracias, Franz, y una cordial bienvenida a todas y a todos quienes se han conectado al inicio de este evento. Voy a ser muy breve en mis palabras y quiero empezar sencillamente por decir que me parece más que llamativo, yo diría que es impactante como el Seminario Internacional de República Nación, que se centra en el periodo, como dijo Franz, comprendido entre 1854 y 1905, bien podría ser un seminario acerca de nuestra situación actual. Al mirar cada uno de los paneles que con sumo cuidado y gran dedicación han programado los organizadores, es inevitable pensar en lo que ocurre hoy, en lo que ha ocurrido en los últimos años, en las preocupaciones y las discusiones que hemos experimentado incontables veces acerca de los cambios que pues, nuestro entorno social y político ha venido expresando. Y para la muestra, pues solo voy a mencionar un par de ejemplos y me excuso con los asistentes por utilizar un ejemplo ajeno y externo, pero por lo fresco, está recién salido del horno, pues a lo mejor cumple mejor su función de darle forma a lo que quiero decir. Tuvimos una semana, estuvimos toda esta semana que pasó con la mirada atenta en los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Este fin de semana finalmente hubo un resultado concreto y el ganador, que fue Joe Biden, se dirigió a la sociedad estadounidense en la noche del sábado con un discurso que invitaba a la unión y al trabajo conjunto. Y entre otras cosas que dijo que su antecesor había buscado dividir al país con discusiones de raza, nacionalidad, género, filiación política, entre otras. A lo cual Biden agregó, y aquí lo estoy citando, eso no es lo que somos. Cierro la cita. Aludiendo que el pueblo norteamericano es un pueblo unido. Un día después, esto quiere decir anoche, en su programa semanal, el ganador varias veces del premio Emmy, John Oliver, retomó esa parte del discurso y si bien pues, celebró sus intenciones conciliatorias, criticó la idea de que el pueblo norteamericano es un pueblo unido. Al fin y al cabo, recuerda Oliver, fue el pueblo, ese mismo pueblo, el que puso al primer presidente de raza negra en el poder hace unos años y acaba de poner en la vicepresidencia a la primera mujer afroamericana y la primera surasiático americana. Pero también fue el pueblo que en medio de esas dos puso en la presidencia a Donald Trump. Más aún, si bien Biden se convirtió en el presidente con mayor votación en la historia de los Estados Unidos, Trump ocupó en estas mismas elecciones el lugar del segundo candidato presidencial más votado en la historia de ese país. Y esto muestra que sus ideas, sus actitudes, sus diferendos y sus separaciones tienen un eco importante en una vasta parte de la población norteamericana. Y este es un hecho que no se puede negar y que no es conveniente tampoco invisibilizar. Las palabras de Oliver entonces llaman la atención sobre la idea de que quiénes somos es algo en disputa y es un debate abierto.
Y aplica esta idea tanto en el norte como aplica aquí. Pese a que, y como enuncia la presentación de este simposio internacional, y aquí cito el folleto del simposio, hablando del periodo comprendido entre 1854 y 1905, es un periodo que presencia la emergencia de las preocupaciones alrededor de la forma nacional y de la búsqueda que se convierte en obsesión por encontrar y producir el alma nacional, cierro la cita, pues resulta que quienes somos como comunidad política parece ser un proyecto tan en construcción en ese entonces como lo es ahora. Y esta es una gran oportunidad de mirar hacia atrás para iluminar el presente y para comprender justamente este ahora. Otro caso de muchos otros posibles que se podrían mencionar es el de la discusión acerca del papel de lo moral, lo emocional y lo sentimental en la conformación de comunidades políticas. Vivimos en tiempos en donde se habla de la manipulación emocional que sufre la ciudadanía a fin de que diferentes apuestas políticas logren adeptos, no tanto por sus ideas, sino por la respuesta más emotiva que generan sus acusaciones. Y muchos hablan de esta como una nueva forma de hacer política. Y tal vez esta nueva forma tiene raíces más profundas, imbricadas en el pasado, de lo que a muchos otros les gustaría reconocer. Así pues, mirar hacia atrás para iluminar adelante. Comprender ese pasado que tal vez nos ayude a comprender este ahora tumultuoso en el que estamos viviendo, es en buena medida la labor y el reto de este seminario internacional. El segundo seminario internacional de 5 que están programados del proyecto, como bien decía Franz, Historias de lo Político en Colombia, 200 años, de la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional de Colombia y el Banco de la República. Agradezco y felicito entonces a Margarita Garrido, a Francisco Ortega, a Franz Hensel y a Andrés Jiménez por una impecable y maravillosa organización y planeación de este evento. Agradezco en nombre de la Universidad del Rosario a nuestros hermanos y aliados de la Universidad Nacional de Colombia y del Banco de la República por este trabajo mancomunado tan arduo y con tan buenos resultados. Así como también agradezco a los y las panelistas que han aceptado participar en este evento. A todos y todas los asistentes una calurosa bienvenida. Ojalá sea esta semana una semana estimulante, desafiante, polémica y enriquecedora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Si estuviéramos en la presencialidad no mediada por tecnologías, el auditorio estaría desbordando pues, de júbilo por las palabras maravillosas con las que nos ayudas a abrir este evento y que en efecto sea un espacio, como nos lo recordaba hace un tiempo ya el antropólogo fallecido Fernando Coronel, para la vida del pensamiento, una vida en la que estamos y somos privilegiados pues, de compartir. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Quisiera dar en este momento pues el escenario virtual con cámara incluida, por favor, a Efraín Sánchez, asesor de la red de bibliotecas del Banco de la República y debo decir un aliado maravilloso que junto con Elizabeth nos ha permitido embarcarnos en esta maravillosa aventura de las historias de lo político. Efraín, adelante. Muchísimas gracias, Franz. Muy buenos días para todos. Me ha correspondido el honor de dar la más cordial bienvenida en nombre del Banco de la República a todos los conferencistas y al público asistente al Seminario Internacional de República a Nación 1854-1905. Es una tarea que cumplo con mucha complacencia y con mi mayor reconocimiento a la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad del Rosario, con las cuales hemos formado una fructífera alianza para la realización de actividades académicas. Ya el año pasado, con motivo de la celebración del bicentenario de la campaña libertadora de 1819, habíamos efectuado con éxito otro evento académico en cooperación con estas y otras instituciones nacionales y extranjeras. Personalmente veo los contenidos del Seminario Internacional de República a Nación como desarrollo lógico de las líneas que nos trazamos en 2019 al llevar a cabo la extensa serie de conferencias, seminarios, exposiciones, conciertos y publicaciones que formaron parte del proyecto bicentenario de una nación en el mundo. Mucho más que un conjunto de actividades conmemorativas, nos propusimos invitar a nuestros conciudadanos a la reflexión y al debate sobre un proceso complejo con multiplicidad de actores, con consecuencias de eventos diferenciales en los distintos puntos de la geografía nacional y con impactos disímiles en los distintos sectores de la sociedad neogranadina.
Un proceso en el cual el logro de la independencia fue solo el primer paso. Vendría luego la formación de la República y, para decirlo con una frase ya muy común, pero no por ello carente de gran significado, la construcción de la nación. Se ha querido circunscribir este seminario al periodo comprendido entre 1854 y 1905. Es decir, como dice el material que promociona este evento, entre la consolidación de las reformas liberales de mediados de siglo y la separación de Panamá a comienzos del siglo XX. O, para decirlo de otra manera, significativamente distinta, entre la revolución dirigida por el general José María Melo a la cabeza de los artesanos y el ejército y el comienzo del gobierno del conservador Rafael Reyes en 1904. El panorama en este último año era ominoso para los colombianos. En una conferencia pronunciada en el Teatro Municipal de Bogotá en octubre, el líder liberal Rafael Uribe Uribe dijo estas palabras: en Colombia todo está por hacer. Como el siglo de vida independiente que pronto cumpliremos lo hemos pasado divertidos en el sport de la guerra, estamos singularmente retrasados en todas las sendas del progreso. Tenemos una nación por reconstruir. Hoy vemos las cosas de modo algo distinto. Aparte del sport de la guerra, durante el primer siglo de vida independiente, Colombia vivió el proceso de formación de la República y, como es el tema de este seminario, el tránsito de república a nación. De ninguna manera procesos fáciles en parte alguna del mundo, pero en Colombia todavía más complejos por las protuberantes paradojas y contradicciones que los acompañaron. Y no resisto la tentación de mencionar dos de orden político. La primera paradoja, una de las mayores del siglo XIX colombiano, es el hecho de que el proyecto federalista, una de las mayores banderas de los liberales radicales, fue puesto en marcha por el gobierno conservador de Mariano Espina Rodríguez, quien en tonos sarcásticos se definía a sí mismo como católico, apostólico, romano y federalista. Sobresalta pensar que la transformación que los jefes supremos regionales de la guerra de 1840 habían querido llevar a cabo por las armas iba a producirse bajo el gobierno de los conservadores contra los cuales se habían levantado. La segunda paradoja no es menos sorprendente. Los colombianos estamos muy acostumbrados a asociar la regeneración con una especie de ultraderecha encabezada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Pues bien, Núñez no fue el primero en hablar de regeneración. El primero en hacerlo fue el presidente Santos Gutiérrez en 1869, en medio del periodo que conocemos como el del Olimpo Radical. De haber sobrevivido hasta el cambio del siglo, Santos Gutiérrez fácilmente habría podido decir: regeneración sí, pero no así. Sin duda, los distinguidos académicos colombianos y extranjeros que nos acompañarán en las jornadas de esta semana y que tendrán a su cargo los 7 ejes temáticos del seminario de República a Nación, nos darán luces para comprender estas y tantas otras paradojas que han hecho de Colombia el país, la república y la nación que es. Nuestros agradecimientos anticipados a todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Creo que nos está dando nos va a tocar así este aplauso virtual, presencial. Muchísimas gracias, Efraín, además, porque nos ayudas a empezar a iluminar esas fisuras precisamente y son tremendamente provocadoras esas palabras, precisamente porque van en la clave en la que está inspirado el seminario. Entonces, muchas gracias por esa mirada, pues, tan sensible a este periodo lleno precisamente de fisuras y más allá de los lugares comunes que precisamente pretende revisitar este seminario. Aprovecho porque me lo están diciendo ahora en estas transmisiones para darle de nuevo una calurosa bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en las redes del Banco de la República, de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional, en donde está siendo retransmitida este seminario. Finalmente, quiero darle la palabra y el escenario virtual y real al profesor Carlos Páramo,
decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Profesor Páramo, muchas gracias por su presencia y bienvenido en estas palabras de apertura. Para todas y todos, para quienes organizan este evento y para en general quienes asisten de manera tan afortunada, enhorabuena a esta reflexión plural y tan a el desarrollo de la nación colombiana en una época decisiva. El arco que describe este evento es del todo elocuente. Desde el momento hoy en día bastante examinado comparativamente de la revolución o guerra civil de 1854, con un talante social particular, del cual aún surgen distintos tipos de interpretaciones, bien sea asumiéndola como una irrupción eminentemente premoderna o al contrario que avisora ya cierto protosocialismo artesanal. Hasta 1905, crudelísima forma de gran guerra que generó en la conciencia nacional un trauma semejante acaso al que pudo haber dejado la guerra de 1914 a 1918 en el panorama internacional. En ese arco entre el 54 y el 5, verdaderamente lo que se encuentra es un periodo absolutamente fervoroso, ferviente y efervescente. Sí, probablemente es acaso el lugar donde mejor haríamos para encontrar en espejo buena parte de las fuerzas que siguen de alguna manera alando hacia distintos lugares en nuestra sociedad y en el devenir político de nuevo. Por cierto, en 1905, y valga decirlo, también lo cual es tanto como decir que también se dan los antecedentes del Banco de la República. En este periodo se adelanta asimismo el proyecto nacionalidad en todos los ámbitos. Se adelanta, por ejemplo, la primera discusión en torno a qué es la música nacional. En 1867 se crea la Universidad Nacional y es el mismo año en que aparece la María de Jorge Isaacs. Pronto aparecerá la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es verdaderamente el periodo en el cual genuinamente se puede pensar que existe un proyecto cultural en ciernes. Y no sobra decir que en paralelo la labor de la Universidad del Rosario es fundamental como constructora original de, probablemente arquitecta de la nación colombiana. Es decir, acá yo creo que también se expresa un bello contrapunteo entre tres instituciones que son pivotales en la construcción de la nación en este periodo y en general de lo que sigue. Y también es un periodo de profundas paradojas, y esto es lo que me parece importante traer a colación. También en 1905 se emana la ley ateniente a los resguardos indígenas. En 1905 el año amanece con una inusitada guerra civil entre rancherías guajiras, entonces llamadas. En 1905, después de un periodo más o menos de avance de unos 20 años o algo así, se ha terminado de consolidar el imperio de Julio César Arana en el Putumayo con la Asociación Colombiana. Hay enormes tensiones con respecto a esa otra Colombia que aún pugna por integrarse
a las buenas o a las malas, y que justamente era el objeto de una célebre conferencia de Rafael Uribe Uribe en 1907 titulada Reducción de los salvajes. Que se puedan incorporar estos elementos sobre las discusiones en torno al alma nacional, acaso personificadas en lo que se propugnaba como la música que encapsulaba ese alma, que es el bambuco. Entonces, que se pueda leer al trasluz también de la producción literaria, de la producción pictórica, que se pueda leer en el talante de la planeación urbana y de los edificios, amén, claro está, de analizar el gesto y el curso político, que se pueda analizar desde el lugar fundamental e inapelable del pensamiento religioso, pero también de su paradójico y a veces caprichoso contrapunteo con la estética, parteaguas entre un pensamiento que procura ser original, nacional y auténtico, a la vez cosmopolita e internacional, que incorpore el rol de la emoción, que a veces es el idealismo, pero también es el lugar de esas fuerzas tan destructoras, desde entonces como hasta ahora, que son el odio, el clamor de venganza. Que tome en cuenta de manera seria el lugar de la guerra y todo lo pueda poner en el espejo de nuestros tiempos. Eso, si me permiten, es genuina historia política. Y en esa medida hace parte de este bello y fértil proyecto de historias de lo político que adelantan la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario. Y entonces sea la más afortunada circunstancia para darle continuidad a ese proyecto, y en nombre de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional reciban nuestras felicitaciones y decirles enhorabuena a las organizadoras y organizadores de este evento, que ojalá sea absolutamente fértil y concite no solo discusiones, sino ojalá afortunados y necesarios consensos. Muchas gracias. Profesor Páramo, muchísimas gracias por esas sugerentes palabras que cierran estas palabras de bienvenida que ya pusieron una vara para todos nuestros panelistas y que realmente nos alegra porque vemos en cada una de las palabras del decano Patarroyo, del doctor Sánchez, del profesor Páramo, un esfuerzo y una sensibilidad muy grande para comprender precisamente nuestra historia de lo político, nuestras historias de lo político en otras claves. Quisiera también dar una bienvenida muy calurosa a cada uno de nuestros panelistas. Los vemos aquí muy juiciosos desde el inicio de la sesión y nos alegra y nos llena realmente de esperanza en estos momentos que creo que vale la pena señalarlo con esa palabra, tener este espacio de encuentro y de reunión. Entonces, muchas gracias a todos los que se están sumando en este seminario y vienen de todo lado, ¿no? Hemos del Valle, de Santander, de Bogotá, de Inglaterra, de Alemania, de México, de diferentes partes de Estados Unidos. Hemos logrado ensamblar, sé que la palabra en español no es la más adecuada, pero construir este equipo para pensar en conjunto esta historia de lo político. Y en esa línea, quiero darle una muy calurosa bienvenida a mi colega y amigo Francisco Ortega, que ha sido delegado por voto unánime y popular entre todos los organizadores para dar las palabras en nombre de todos los otros que estamos aquí en esta tarea de organización del proyecto Historias de lo Político. Francisco, para ti entonces en este momento el escenario
virtual, con un abrazo también que no es virtual, sino real, mediado por tecnología. Muchísimas gracias, Franz, y muy buenos días a todos y una especial bienvenida. Quiero empezar por reconocer y agradecer al decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, el profesor Carlos Guillermo Páramo, al profesor, agradecer y darle también la bienvenida al profesor Carlos Patarroyo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, a nuestro querido doctor Efraín Sánchez, asesor de la red de bibliotecas del Banco de la República. Y gracias al apoyo de ustedes, hemos podido un equipo de académicos reunir alguna, o tratar de hacer realidad esta iniciativa que hemos venido trabajando. Queridos colegas, amigos, asistentes, en nombre del equipo académico que organizó este seminario, los profesores Margarita Garrido, Franz Hensel, Andrés Jiménez y quien les habla, Francisco Ortega, tengan ustedes un muy buen día, una excelente semana y sean muy bienvenidos al segundo seminario internacional Historias de lo Político, 200 años de Colombia, de República a Nación, 1854-1905. Hace un año justo inaugurábamos en el Centro de Convenciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango nuestro primer seminario Imaginando Repúblicas en Tiempo de Independencias. Quiero compartir con ustedes el afiche de aquel seminario porque es igualmente bello. Ese es el archivo, el afiche que anunciaba la conferencia de hace un año. Durante esa semana de intensas discusiones y trabajo conjunto, sembramos la semilla de lo que ahora empezamos a ver como el primer volumen, Historias de lo Político, 200 años de Colombia, uno en el que aún estamos trabajando y que esperamos poder compartir con ustedes el próximo año. El proyecto académico editorial es un esfuerzo conjunto y el Banco de la República. El equipo editorial, el académico, se ha propuesto revisar las tradiciones historiográficas vigentes para producir una interpretación sintética acorde con la renovación de la disciplina histórica que hemos vivido en las últimas décadas. Es por eso que hemos convidado a algunos de los mejores intérpretes de esa renovación para producir una visión de conjunto y ofrecer al país una nueva narrativa de nuestra experiencia republicana. Creemos que lo hicimos en esa primera ocasión y creemos que lo estamos haciendo en esta ocasión igualmente. Los editores del proyecto entendemos lo político de la manera más amplia posible, como el entramado conflictivo que comprende, imagina e implica simultáneamente a los individuos, lo comunal, el poder, como un interrogante acerca de la naturaleza de los sujetos, del lazo entre los miembros de la comunidad y de las formas de autoridad que legitiman y producen dicha comunidad. En ese sentido, lo político es transversal a la experiencia social, siguiendo el carácter transversal que proponemos el seminario y los 5 volúmenes del proyecto editorial. Está organizado en torno a 7 ejes analíticos, en torno a los cuales se explorarán las narrativas complementarias y sintéticas, a saber, en primer lugar, y esa es la mesa de esta mañana, las formas de la comunidad política. Tendremos mañana una primera mesa por la mañana sobre soberanía y reconocimiento y por la tarde de pueblo y muchedumbre. El miércoles tendremos una mesa sobre ciudadanía como campos de disputa, los sujetos de lo político. El jueves tendremos 2 mesas, los regímenes emocionales y los órdenes morales de lo político por la mañana y por la tarde tendremos los lenguajes políticos de la economía y del trabajo. Y el viernes cerraremos con una sesión en torno a temas que se articulan en torno a los nexos entre saberes, poderes y territorios. El seminario que inauguramos hoy examina el periodo que transcurrió entre la consolidación de las reformas liberales de mediados del siglo y la separación de Panamá a comienzos del 20. Durante el periodo, el país se transformó de manera vertiginosa y dolorosa, viviendo durante el proceso experiencias ambiguas y contradictorias. Por una parte, emergieron formas de hacer política estrechamente asociadas a nuevas prácticas y sociabilidades culturales que vincularon a amplios sectores sociales en el ejercicio de la representación, transformando el valor y peso de la vida política en la sociedad y diversificando sus formas y contenidos. De una comunidad cifrada en el horizonte republicano, los colombianos se abocaron a preocupaciones en torno a la forma nacional, a la búsqueda, como decía el decano Patarroyo,
de esa alma nacional que se convirtió en obsesión por encontrar y producir el alma nacional. En el camino se pasó del entusiasmo que caracterizó al federalismo radical con tendencias laicistas a la solemnidad regeneracionista que adoptó el modelo centralista, restrictivo y católico. Por otra parte, las reformas liberales, económicas, políticas, sociales y culturales liquidaron los últimos marcos del sistema monárquico y evidenciaron proyectos de comunidad política en competencia. La segunda mitad del siglo XIX evidencia no solo la emergencia de los partidos como actores clave del debate político, sino un enfrentamiento abierto, cada vez más hostil entre ellos. La esfera pública, el escenario de la contienda en torno a los significados y la puesta en práctica de los principios que inspiraron el proyecto republicano, se convirtió en un espacio de enfrentamiento contundente. En la confrontación, la Iglesia apareció como un actor protagónico que alimenta las identidades partidistas. Y para finales del siglo, el lenguaje de la contienda, característico de la regeneración, provocó una profunda recomposición que encontró en las guerras de los 1000 días y la separación de Panamá momentos de crisis y de profunda introspección. Ese tránsito, acá resumido en el sintagma de república-nación, presentó enormes e inéditos retos que este seminario busca visibilizar, discutir y comprender. Así, el seminario se propone como una plataforma desde la cual se pueda empezar a ofrecer una visión sintética e interpretativa a través de cada uno de sus ejes temáticos, del conjunto de preguntas más acuciantes que los actores enfrentaron como parte de su experiencia a lo largo de estos años. Para finalizar, quiero reconocer el apoyo de las 3 instituciones convocantes y en particular el tremendo trabajo logístico de planeación que han adelantado Elizabeth Botero del Banco de la República y Angélica Monroy de la Universidad Nacional, sin cuyo apoyo todas estas buenas intenciones hubieran quedado en el papel. Muchas gracias. Pasamos ahora al programa, ¿verdad, Franz? De la primera mesa. Pensaba compartir aquí, si te parece, esa primera mesa. No sé si se ve. ¿Sí se ve? Las formas de la comunidad política. Muy bien, ese es el programa que tenemos ahora. Y bueno, quedan ustedes. Quedas tú con la palabra como comentarista y como coordinador de esa primera mesa. Muchas gracias. En nombre del equipo, bienvenidos y que disfrutemos esta semana. Así sea. Mil gracias, querido Francisco. Sabemos los organizadores que ese voto unánime tenía esa razón de ser, realmente por las palabras que nos ayudas a juntar en este momento para dar inicio pues a nuestra mesa. Apoyan este seminario y a los colegas que me invitaron. Realmente pienso que soy un poco escéptico en relación con los planteamientos. Yo entiendo que hace parte de una renovación historiográfica de los últimos años o décadas, pero no comparto realmente y voy a ser un poco escéptico en unas preguntas que voy a leer en relación con esta secuencia y esta manera de plantear las cosas. Si uno comienza, por ejemplo, por el artículo 1 de la Constitución de 1886, dice: la nación colombiana se reconstituye en la forma de república unitaria. Pone entre mayúsculas república y nación colombiana. Eso va entre mayúsculas. Es decir, que la nación estuvo antes y ahora se reconstituye una forma específica que es la forma unitaria republicana. El artículo 2 remite, pues son los límites, remite a la palabra virreinato, etc. Y luego hay que esperar hasta la Constitución del 91, donde de nuevo, de alguna manera reaparece el virreinato, pero esta vez cambiándole el nombre a la capital de Colombia, que la llama Santa Fe de Bogotá. Digamos, voy a evitar, porque no hay tiempo, la entrada que hice por Tocqueville
porque Tocqueville fue un lector, un autor muy leído en el periodo, en parte grande del periodo que nos ocupa, pero a mí lo que me interesa de él es que él ya trae esa relación muy compleja entre, llamemos lo que Montesquieu llamó leyes y costumbres. Es decir, las leyes se pueden llamar para los Estados Unidos, en la democracia en América, la República Federal, otros lo llaman el liberalismo representativo, etcétera, etcétera. Eso tiene muchos nombres, esas cosas que se llaman leyes. Y costumbres, pues es lo que aquí un poco sería lo político, la cultura, la economía, la sociedad, las relaciones de los individuos, la religiosidad, la religión, etcétera, etcétera. No voy a entrar a eso porque gastaría mucho tiempo, pero lo puse por escrito. Sin embargo, de todas maneras, lo que Tocqueville, y eso sí lo quiero recalcar, menciona es que la igualdad en esa sociedad nueva que él encuentra, Estados Unidos, es una igualdad entre blancos. El hombre por excelencia, dice el europeo, porque el europeo marginó o destruyó a los habitantes originarios, es decir, a los indios americanos, y por el otro lado deshumanizó a ellos, pero también a los esclavos negros que se trajeron del África. Sin las costumbres, subrayó muchísimo el aspecto del racismo, un racismo muy profundo que vio inclusive más fuerte como racismo en el norte abolicionista que en el sur abiertamente esclavista. En otra entrada que uno le podría hacer eso en síntesis es lo que se llama la República Blanca. La República Blanca, que es lo que encontró Humboldt en Venezuela, en Cuba, aquí en México, esa forma, digamos, republicana y nacional o de dominio estatal que no se podía concebir de otra manera. Lo otro sería Haití, pero Haití era la abominación. Entonces estamos en un horizonte de República Blanca, llamémosla así, con un sustrato de ideología racista muy fuerte, son parámetros, digamos, importantes. Sin embargo, lo que yo voy a plantear es una serie de preguntas en torno al contenido sociorracial de lo político, a las condiciones del liderazgo político, al azar como constante de lo político, porque la política es muy azarosa, casi que es una estructura de lo político, el azar, y en particular de la práctica política. Y las enormes dificultades de fijar límites entre la historia propiamente y la historiografía. Entonces aquí voy a leer simplemente una serie de preguntas. ¿Tuvieron los criollos de las eras de la era de las revoluciones, Hobsbawm, las posibilidades que no tuvieron los criollos del siglo XVI? En las consiguientes disputas del poder, ¿qué tan disparate sería plantear analogías entre los partidos políticos decimonónicos y las facciones que formaban los oidores de las audiencias, o el tipo de luchas facciosas muy feroces con las que las órdenes religiosas por dentro o el clero secular o entre todos ellos practicaron en los siglos XVI y XVII? ¿Cómo y cuándo se politizó la coyuntura de la insurrección comunera de 1781, que por ejemplo en el registro de Hobsbawm sería prepolítica? Y en relación con la llamada sobrepolitización del golpe de Melo del 54 por la coalición oligárquica que lo sofocó y condenó a la muerte disfrazada de destierro a los artesanos subversivos, ¿cómo es que se repolitiza por parte de los melistas del 55 en adelante? En esas coyunturas que enseñan diversas lecturas y ocultamientos del incidente del Melón de Panamá de 1856 y de sus secuelas políticas e ideológicas, ahí hay un sustrato racista muy fuerte. Fue el ideal de lo práctico, en el sentido de la vida práctica del estadounidense a la Tocqueville, la respuesta
neoborbónica, dijo, y despolitizadora que propuso Frank Safford. Esto para no mencionar al genio de estos juegos en la coyuntura, los del aristócrata caraqueño Simón Bolívar, uno de los hombres de su séquito escogido por afinidades de origen social y formación. El general Mosquera no fue víctima de un golpe de Estado que se arropó de apoliticidad mediante un juicio político en el Congreso. Había en este incidente un sustrato de clase social sobredeterminado por la ideología de los dos polos, el tirano bolivariano y el demócrata santanderista. Si se nos remite al campo de los partidos políticos, ¿cómo podríamos hablar de clases sociales y partidos políticos? Podríamos hablar en el mismo registro o en los registros que propuso Germán Colmenares. Habríamos de replantar el problema del origen de los partidos en la Colombia bolivariana o en la década del 40, y no será ese problema un falso problema de la historia política. ¿Cuál fue la relación líderes-partidos? ¿Fueron partidos personalistas o agrupaciones de facciones personalistas? ¿Por qué ese juego de líderes civiles o caudillos de a caballo? Es decir, ¿por qué no hubo un Páez granadino? Obando fue como una especie de Páez granadino. El carisma de los líderes de origen popular no generaba miedo en los políticos de la clase alta, un miedo similar al que les generaba el caudillismo de los aristócratas de a caballo, fuera Mosquera, pero ante todo Bolívar. Y en estos registros, ¿qué les suscitaba el negro Victoria, Gaetano Beso, el negro Marín? En suma, ¿dónde ubicar las limitaciones al liderazgo carismático? ¿En el campo de la ley o en el campo de la costumbre? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de partidos populares? ¿Del voto popular? ¿Del voto censitario? ¿Qué sentido cambia en estas expresiones cuando la Iglesia comienza a operar después del dogma de la infalibilidad del Papa? De nuevo, si volvemos a lo que se llamaría la República Federal Blanca, es decir, de Estados Unidos como paradigma, la Constitución de Filadelfia, fue la fórmula continental centralismo, federalismo, mera ficción retórica. Es decir, se trató de legitimar una desorganización territorial fáctica del poder público bajo las ficciones derivadas de las declaraciones de Filadelfia, las dos declaraciones de derechos humanos de la Revolución Francesa. Pero entonces, ¿en dónde quedan los sectores diseminados en provincias, municipios, etcétera, que sin la hilación propia de las élites intelectuales se expresaron alrededor de este asunto? ¿Qué conexiones, más allá de la sociabilidad del estirpe colonial, pudieron tenderse entre los jefes, intelectuales y el pueblo popular alrededor del territorio político, literalmente disputado palmo a palmo, circunscripción electoral a circunscripción electoral? ¿Cómo se mantuvo el orden sociorracial, incluida la república comercial, cuando se alborotaba y levantaba el pueblo? Considerando la base material conformada por estructuras sociorraciales arcaicas e instituciones políticas de ciudadanía último modelo, y por la desagregación territorial de las economías precapitalistas y en tránsito al capitalismo, ¿qué puede decirse del Estatuto Autonómico de Panamá y del avance geopolítico de Estados Unidos? Pasando a un registro más comprensivo, el Estado-Nación, que contiene los aparatos represivos, en particular el Ejército Nacional, encargado de proteger la soberanía nacional. ¿Cómo discernir la coyuntura internacional de 1903, cuando Panamá ganó la independencia para marchar a ser un país dependiente de un canal interoceánico bajo el dominio estadounidense? Fue puro azar de esa coyuntura que un ejército moderno sirviera para aplastar la oposición interna, siendo incapaz absoluto
de proteger la soberanía nacional o era el azar en la estructura de la República Unitaria Blanca y Occidental? En ese sentido, estamos en este incidente editando a Bolívar y tratando de corregir a Bolívar, el de la nación, el del proyecto de nación. Entonces, digamos, estas son las preguntas que quisiera formular. Muchas gracias. Profe Palacios, muchísimas gracias y muchas gracias además por la generosidad pues en el tiempo. Creo que usted nos deja con muchas preguntas y parte del ejercicio de dejar un buen tiempo de discusión es precisamente empezar a hilar preguntas. Entonces, en este momento invito a las personas que nos están siguiendo que están inscritas pues en el seminario a ir formulando también sus preguntas a las preguntas formuladas pues por el profesor Palacios para que no se nos queden digamos por ahí en el aire, ¿no? Yo las voy recogiendo y mientras tanto quiero dejar el paso pues y quiero darle el paso al profesor James Sanders, un gusto tenerlo acá. Es profesor del Departamento de Historia de Utah State University, tiene un BA de la Universidad de la Florida y una maestría y un doctorado de la Universidad de Pittsburgh. Es autor del conocido libro Contentious Republicans, Popular Politics, Race and Class in 19th Century Colombia, publicado por Duke University Press y traducido afortunadamente por Isidro Vanegas, bajo el título Republicanos Indóciles, Política Popular, Raza y Clase en el siglo XIX, y también es autor de Vanguard of the Atlantic World, Creating Modernity, Nation and Democracy in 19th Century Latin America. Ha publicado diversos artículos en múltiples revistas científicas y los dejo entonces con James, que hablando un poco de sus publicaciones nos va a traer una reflexión también en esta clave de estos sentidos sociales de lo político en el marco de estas formas de lo político de segunda mitad del 19. Gracias, Franz. Quiero empezar con mis agradecimientos muy sinceros a Francisco Ortega, Margarita Garrido, Franz Hensel, Andrés Jiménez, Elizabeth Botero y Angélica Monroy, y a los departamentos de Historia de la Universidad Nacional y de la Universidad de Rosario y al Banco de la República. Me emocionó mucho que ustedes me hayan incluido y es un honor para mí compartir esta mesa virtual con profesores Palacios y Jiménez, y también me da bastante ansiedad. Y por favor, discúlpenme por el estado triste de mi español. Bueno, para empezar, hemos hecho bastante progreso en nuestro entendimiento de la nación decimonónica y especialmente en nuestra comprensión de la participación popular en la construcción de la nación. Hasta hace poco, la visión dominante de la nación en el siglo XIX era la de una entidad muy débil que solamente existía en las imaginaciones de algunos letrados en Bogotá. Supuestamente, en un país de regiones, a la gran mayoría no le importaba nada la nueva nación. Los pueblos estaban preocupados puramente con asuntos locales. Los relatos tradicionales del siglo XIX sugirieron que los grupos populares eran políticamente ignorantes y indiferentes. Ellos podían servir como carne de cañón en las batallas de las facciones élites y tal vez votaran debajo de la dirección de un patrón. Ciertamente, no había nada que se puede denominar democracia. Por supuesto, desde esta visión de fracaso, el siglo XIX de ahora parece en los debates históricos como un tiempo cuando los nuevos estados-naciones fueron ocupados en una gran prueba de republicanismo y democracia, como ha escrito Hilda Sabato. Y las clases populares, en vez de ser peones sin entendimiento político, eran agentes de la historia con sus propios discursos políticos. Estas visiones políticas estaban en diálogo con las élites. Sin embargo, en el estudio de la política popular y su importancia en el desarrollo de la nación y el Estado,
Pienso que todavía hay una resistencia a la incorporación de la cultura política popular al nivel de la historia intelectual. Es decir, grupos populares tenían agencia y sus acciones fueron importantes históricamente. Pero sus pensamientos sobre la igualdad, el republicanismo y la democracia no merecen estudios rigurosos como los de los letrados canónicos. Para la historia intelectual hay mucha discusión sobre las teorías de la política, los grandes letrados del siglo XIX y sus interpretaciones de ideas supuestamente europeas. Me gustaría sugerir que también necesitamos enfocarnos en las intersecciones de la historia social con la historia intelectual, especialmente una historia intelectual popular. En vez de una preocupación abstracta sobre las ideas políticas, debemos enfocar en las experiencias y acciones cotidianas de los actores decimonónicos. ¿Cómo entendieron la nación y el republicanismo los esclavos, libertos, indígenas, campesinos y artesanos? Sus visiones de republicanismo y democracia deben importarnos tanto como las de los letrados en Bogotá, o en París o Filadelfia. Por ejemplo, uno de los fundamentos de la visión del republicanismo popular era la soberanía popular. Es bastante fácil criticar la soberanía popular como inoperable desde una perspectiva teórica, o para sugerir que solamente era una justificación de los potentes. No obstante, a pesar de su supuesta imposibilidad teórica, los grupos populares apropiaron la soberanía central en sus nociones de republicanismo. La importancia de la soberanía popular puede hallarse, por ejemplo, en la forma en la que los grupos populares insistieron en que el Estado tenía que responder a los reclamos de los ciudadanos. Los letrados casi siempre vieron a los indígenas como ingleses con una república. Sin embargo, podemos ver en las peticiones que cabildos indígenas mandaron a las autoridades que las comunidades indígenas fueron muy involucradas con la vida de la nación y el Estado, con un conocimiento sofisticado y estratégico de la política. Como lo afirmó el pueblo indígena de Sibundoy, somos ciudadanos libres, como cualquier otro mexicano civilizado, y por esto confiamos en que no desamparéis nuestro justo y fundado reclamo. La democracia es muy difícil para definir. Sin embargo, se han subrayado que la participación de ciudadanos y la responsabilidad del Estado ante sus reclamos son claves. Los indígenas del Cauca ciertamente creían que en una república, el Estado tenía que responder a sus demandas. Una petición extraordinaria de 1873 nos muestra la utilización de la soberanía popular por las comunidades indígenas. La Asamblea Departamental del Cauca había aprobado una ley que ordenó la división de los recuerdos. Los indígenas del sur se reunieron en Pasto y crearon una petición formada por más de 500 personas. Ellos solicitaron a la Asamblea que reformara la ley porque no les habían consultado acerca de ella y porque dejaba a las comunidades expuestas a la posibilidad de perder sus tierras. Expresaron su frustración y, resaltando la continua división en partidos políticos opuestos, advirtieron: si se adopta o entra en vigencia dicha ley, nos veremos en la necesidad de levantarnos con quien dé el grito de rebelión, siempre que nos asegure la derogación de la citada ley. Tras esta amenaza de aliarse con cualquier futura revuelta conservadora, los indígenas propusieron a los liberales que, a diferencia de las anteriores guerras civiles, no apoyarían al Partido Conservador si les concedían sus demandas. Estamos convencidos de que los miembros de la Asamblea actual no harán oídos sordos a la voz de más de 20,000 habitantes solicitando la derogatoria de una ley. Los indígenas invocaron la soberanía popular
la voz de más de 20,000 habitantes, a quienes la Asamblea tenía que escuchar y seguir. Y otros grupos populares también elaboraron sus reclamos en clave de la soberanía popular. Campesinos poblando las tierras baldías en la frontera entre Cauca y Antioquia escribieron al Congreso Nacional para pedir ayuda en una disputa sobre los baldíos. Un grupo de monopolistas habían afirmado que ellos tenían títulos legales a la tierra en la que se ubicaba el pueblocito nuevo de los migrantes. Los peticionarios estaban seguros de que el Estado actuaría, rechazando, como debe rechazar, las influencias de unos pocos, en favor de las necesidades de miles de familias. Los campesinos expresaron confianza que el gobierno no abandonaría 2,500 desvalidos al yugo de sus opresores. La influencia de los pocos no debía pesar más que la soberanía popular en una república. Los liberales populares, muchos de ellos afrocolombianos, también afirmaron el poder de la soberanía popular. En Cali, en 1866, la Sociedad Democrática envió una petición al presidente del Estado. Más de 600 personas, muchísimos analfabetos, la firmaron. Los peticionarios demandaron que el presidente revocara un nuevo impuesto sobre la destilación y la venta de aguardiente, que era sumamente importante para el sustento del pueblo, especialmente los afrocolombianos. La Sociedad Democrática reconoció que la legislatura estatal había promulgado la ley. Sin embargo, los peticionarios insistieron que había una soberanía más importante que la de la legislatura, la soberanía popular. Ellos escribieron: en los países republicanos, la opinión será vuestro apoyo. Reconocerá que sois un magistrado digno de mandar un pueblo libre, y la primera legislatura que se reúna aprobará vuestra conducta. Cuando no la aprueben, os quedará una aprobación que vale más, la del pueblo soberano. Para los filósofos de la política, la soberanía popular es un mito que no podía sobrevivir un escrutinio teórico. Empero, para los miembros de la sociedad democrática, la soberanía popular era la más importante ventaja de vivir en una república democrática. Este lenguaje de soberanía popular y republicanismo no era meramente un discurso lindo, pero vacío. Podemos ver lo eficaz de estas visiones de soberanía popular en el Cauca. Por ejemplo, grupos populares ganaron la sobrevivencia de muchos resguardos indígenas a pesar de que este tipo de propiedad comunal contravenía a la ideología del liberalismo clásico. Y los migrantes ganaron títulos de las tierras baldías que los especuladores habían reclamado, entre muchas otras victorias. Una de las razones que el empleo de la soberanía popular fue tan efectivo era porque, en la cultura política más amplia, la democracia había tomado un papel crítico en la autodefinición de las sociedades postcoloniales. En la esfera pública de los periódicos y los discursos políticos, los colombianos celebraron los éxitos de su sistema político republicano, especialmente en comparación con Europa. El presidente José María Obando alabó la Constitución de 1853 como el código más democrático que ha regido al pueblo alguno. Unos años después, el presidente Manuel Mayorino declaró: el pueblo grandido, si no tan próspero y poderoso como otros cuya existencia cuenta siglos, es sin duda tan libre como el que más lo sea en ambos mundos. Porque los autores más conocidos muchas veces dijeron que Europa fue el centro de la civilización, se tiende a suponer que la mayoría pensaba de forma similar. Sin embargo, en la esfera pública, escritores y oradores afirmaron que América había superado a Europa debido a sus repúblicas democráticas. Juan de Dios Restrepo evocó este choque de civilizaciones entre la monarquía europea y la república americana así: la lucha es entre el sistema colonial y el espíritu liberal moderno, entre los que sueñan con restablecer la esclavitud, los privilegios, la monarquía, la teocracia
y los que creen todas estas abominaciones deben quedarse en Europa. Y estos discursos sobre la democracia insistieron en el poder de la soberanía popular. La Unión de Popayán presentó que Colombia era la vanguardia en América, porque ningún poder es en ella superior a la voluntad del pueblo. Cuando los grupos populares oían estas palabras, ellos no simplemente imitaban el discurso de los letrados sobre la democracia. De lo contrario, lo transformaban radicalmente. En el Cauca, los afrococanos y los otros liberales populares, empezando con su fe en la soberanía popular, crearon su propia síntesis de la igualdad y el republicanismo. Ellos continuaron la transformación de la igualdad desde una esfera solamente jurídica a una esfera social y económica también. Después de la guerra de 1876, la Sociedad Democrática de Cali exigió la redistribución de la tierra de las haciendas. Sus miembros merecían esta reforma a causa de sus servicios como ciudadanos soldados. Los veteranos de la Sociedad Democrática concluyeron su solicitud evocando las terribles consecuencias de que se les negara lo que pedían, un retorno a la condición de esclavos, dejando de ser ciudadanos de un pueblo libre, en sus palabras, y la destrucción de la nueva igualdad ganada con el republicanismo. Ellos criticaron la obligación de deferencia y la pérdida de libertad, o sea, una ciudadanía vacía que la falta de tierra implicaría, porque el monopolio de la tierra de los hacendados impedía la igualdad de todos los ciudadanos. Los liberales populares estaban redefiniendo la libertad y la igualdad. En su visión, la libertad solo era posible con la igualdad social y económica que una redistribución de la tierra proveería. La igualdad no solo consistía en una igualdad de derechos jurídicos o políticos, también involucraba una base mínima económica para asegurar sus posiciones como ciudadanos independientes. Sin esta igualdad e independencia, la soberanía popular y por esa vía la ciudadanía era limitada y incompleta. Los grupos populares abrazaron nociones de soberanía popular y democracia para justificar sus demandas y para reclamar la ciudadanía. Sus entendimientos no eran muy teóricos, sino que estaban basados en las experiencias y discursos cotidianos, en una esfera pública ubicada en plazas, galleras, iglesias y tabernas. De forma similar, políticos liberales y algunos conservadores promovían una visión de éxito en la construcción de una república democrática, en comparación a las monarquías europeas. Estos dos mitos de soberanía popular y una Colombia democrática ubicada en la vanguardia del mundo actuaron potentemente para crear una cultura política relativamente abierta a los grupos populares para entrar en la vida política de la nación. Pero la regeneración trabajó para negar estos mitos y borró la historia democrática colombiana para tratar de disminuir la potencia popular. Para que pudieran cambiar las instituciones y prácticas de la democracia popular, los regeneradores tenían que negar el republicanismo democrático y sus éxitos. El presidente Rafael Núñez, revisando la historia de Colombia hasta la regeneración, vio solamente estancamiento y fracaso. Después de la independencia, honorables legisladores, no habíamos hasta ahora avanzado realmente un solo paso. Núñez así borró la historia democrática colombiana. Periódicos regeneradores también preguntaron si jamás existía una república verdadera en Colombia. El deber de Bogotá declaró: basta saber que entre nosotros la república democrática real y verdadera jamás había existido. Afirmamos que hoy mismo no existe. Si no había existido una verdadera república, ¿cuál era la razón? Para los regeneradores, el pueblo mismo, y por eso la soberanía popular tenía la culpa.
La Nación, de la cual José María Semper fue el director, insistió que el sufragio universal es un error que adaptamos, sin considerar que no teníamos un pueblo capaz de ejercer aquel supuesto derecho. Si la soberanía popular estaba basada en el pueblo, pues Colombia estaba condenada. El ensayista continuó: aquella muchedumbre es compuesta de indios, negros, africanos, mestizos diversos, completamente estúpida, ignorante, abyecta y bárbara, sin la menor noción de derecho político ni aspiraciones al progreso. La soberanía popular no podía dirigir al país porque el pueblo era inadecuado, sin la moralidad, la inteligencia, la propiedad y la blancura. La regeneración tenía que deslegitimar la democracia y la soberanía popular antes de que pudiera debilitarlas institucionalmente. La regeneración exitosamente deslegitimó los mitos de la soberanía popular y la democracia. Mi argumento es que no eran solamente mitos, o en las palabras de Lechner, eran mitos necesarios y mitos bastante poderosos. Sí, podemos notar la imposibilidad de representar un pueblo dividido y podemos listar las deficiencias de la democracia colombiana. Sin embargo, la soberanía popular era real para las sociedades democráticas, los pueblos indígenas y muchos campesinos. Tenía sentido. Y claro, había defectos de esta democracia, pero se pueden descubrir defectos en la democracia norteamericana también, especialmente las restricciones raciales y los fraudes titánicos. Y no hay una cuestión que Colombia era más democrático que Europa. Es solamente el eurocentrismo y un enfoque en la historia intelectual tradicional que nos han dirigido a este malentendido. En conclusión, la regeneración actuó poderosamente para borrar este momento democrático decimonónico. Los mitos nuevos que la regeneración estableció, que la república había fracasado, que el pueblo era demasiado desgraciado, violento y heterogéneo racialmente para ser ciudadanos y soberanos, que orden era la meta principal de la política, eran mucho más útiles eran mucho menos útiles para el pueblo que los mitos del momento democrático. Este legado de la regeneración aún hoy ejerce poder sobre la cultura política y especialmente sobre la historiografía. Gracias. Esta es de las cosas más difíciles en estos espacios y es el silencio en vez del aplauso, James y Marco, por estas reflexiones de inicio. Muchísimas gracias, James. Para continuar pues con nuestra última intervención y sabiendo que vamos muy bien de tiempo para dejar esta última media hora para comentarios, preguntas, tengo el gusto de presentar a mi amigo y colega Andrés Jiménez. Es abogado y magíster en Historia por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho por la Universidad de Bremen y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt. Actualmente es profesor asociado del programa de Historia de la Universidad de Rosario y entre sus últimas publicaciones se encuentran Ciencia, Lengua y Cultura Nacional, la transferencia de la ciencia del lenguaje en Colombia, 1867-1911, y Correspondence, Cultural Pilgrimage and the Transnational Legitimation of Philological and Linguistic Knowledge in Colombia, en un site script de filología romana en prensa. Andrés, muchísimas gracias y te cedo entonces el micrófono en este momento. Mil gracias, Franz. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer la doble invitación que me extendieron Margarita, Francisco y Franz. Primero, a poder compartir este espacio con el profesor Sanders y el profesor Palacios. Y segundo, también a ser parte del equipo organizador de este seminario y de la publicación correspondiente. Entonces, bueno. Voy empezando entonces, yo también tengo mi ponencia para leer. Bueno, inicio entonces. Hasta años recientes,
se ha seguido sosteniendo la idea de que la cultura conservadora de la segunda mitad del siglo XIX, particularmente durante la Regeneración, constituyó el frente de lucha de intelectuales que obstaculizaron la difusión de ideas y saberes modernos en su afán por impedir la secularización de la política, la cultura y la sociedad. En el prólogo a su compilación sobre Miguel Antonio Caro, el recientemente desaparecido Rubén Sierra Mejía, por ejemplo, definía el pensamiento conservador como, abro comillas, un pensamiento que durante varias décadas mantuvo al país aislado del flujo de ideas modernas con las que verdaderamente se pudiera responder a los problemas que planteaba el mundo contemporáneo. La naturaleza y el sentido de la actividad cultural de orientación conservadora habrían sido, en este orden de ideas, manifestaciones de un espíritu profundamente antimoderno, incapaz de adaptarse a las transformaciones de su presente y obsesionado con devolver a la sociedad a un orden regido por la tradición. La historiografía más reciente ha venido reevaluando estas interpretaciones. Trabajos como los de Óscar Saldarriaga o Carlos Arturo López han mostrado, a partir del estudio de la pedagogía, la teología y la filosofía, que las prácticas científicas y de escritura, así como los saberes promovidos por importantes representantes de la cultura conservadora, se inscribían en marcos de acción e interpretación modernos, compartidos con sus homólogos de otras orientaciones políticas. Las investigaciones de Gilberto Loaiza y de Felipe Martínez, ambos remotamente presentes en este seminario, al igual que algunas investigaciones de quien escribe y lee estas líneas, han puesto de presente que, cuando los intelectuales conservadores, individual o colectivamente, escribían, polemizaban, refutaban, demostraban o probaban, lo hacían en las mismas esferas de discusión y debate que sus interlocutores. Recurrían a los mismos instrumentos para divulgar y defender sus ideas, creaban espacios de sociabilidad análogos a los de sus contrapartes, exploraban, aprovechaban y combinaban formatos y géneros viejos y nuevos que estaban a su disposición para poner a circular públicamente sus ideas y complementar, rebatir o desaprobar las ideas ajenas. Enmarcándome en esta línea de interpretación y a partir de algunas reflexiones en torno a tres pilares de la cultura conservadora de dicho periodo, la promoción del hispanismo, la defensa de la Iglesia y la religión católicas y los estudios sobre la lengua, busco mostrar en mi presentación cómo los intelectuales conservadores recurrieron a formas modernas para dar un contenido también moderno al proyecto nacional conservador. Empiezo por las formas. José María Vergara y Vergara fue uno de los personajes que mejor supo identificar y aprovechar las enormes posibilidades que ofrecía la transformación del mundo cultural bogotano. La empresa cultural que lideró desde la década de los 1850 hasta su muerte en 1872 combinó prácticamente todos los espacios, medios y formatos que fueron haciéndose disponibles a mediados del siglo XIX, en gran medida gracias a él mismo y a otros de sus contemporáneos. El arco que se extiende desde la tertulia de los mosaicos hasta la fundación de la Academia Colombiana, pasando por el periódico El Mosaico, la imprenta homónima, la disputa epistolar con Manuel Murillo Toro, la edición del Museo de Cuadros de Costumbres, la publicación de la Historia de la Literatura de Nueva Granada y la fundación de la Revista de Bogotá, reunió una amplísima gama de actividades culturales. Esto da fe de un esfuerzo consciente y constante por parte de Vergara por articular distintos formatos, registros y espacios en torno al gran proyecto hispanista que él impulsó. La tertulia sirvió de espacio de reunión de individuos, abro comillas, de muy diversos genios y opiniones políticas y religiosas, cierro comillas, como lo dejó consignado el entonces muy liberal José María Samper, uno de los primeros mosaicos. Aquello que primaba por encima de las diferencias partidistas era, en palabras de Samper, la amistad y el cultivo de las dotes del espíritu. Ese carácter apartidista, que no apolítico, de la emblemática tertulia de Vergara se extendería a las páginas del periódico fundado en 1858. La tertulia se constituyó así en un espacio donde se neutralizaban las diferencias políticas y, a partir de la amistad y de intereses intelectuales comunes, se construían nuevos vínculos de solidaridad para promover el trabajo colectivo. En la disputa con Murillo Toro en torno a la cuestión española, Vergara y Vergara combinó tres formatos y tres medios impresos con dos prácticas de escritura: la defensa de la religión católica, la raza y la familia cristiana, frente a los ataques que Murillo Toro venía formulando en el Senado y en el periódico El Tiempo contra el legado hispánico,
La emprendió en 10 cartas entre abril y noviembre de 1859. Todas fueron publicadas originalmente en el periódico El Porvenir. 9 de ellas terminarían compiladas en un folleto de 70 páginas impreso en ese mismo año por la imprenta de La Nación. Sus cartas, la cuestión que se debatía y, sobre todo, su posición con respecto al legado español, ampliaban su alcance gracias a la combinación de las cajas de resonancia que la prensa y la imprenta ponían a su disposición. La historia de la literatura en Nueva Granada contribuiría a la construcción de una tradición literaria en la joven república, una tarea en la que Vergara había invertido ya energías considerables, como lo muestran, entre otros, el listado de obras neogranadinas que publicó en su periódico en 1859 y la edición de La Lira Granadina, colección de poetas nacionales, en 1860 junto con José Joaquín Borda. Con su historia, Vergara sería también uno de los pioneros en la promoción de un género mixto, a medio camino entre la literatura y la historia, de una historiografía literaria patria que inscribía las letras republicanas en una historia más amplia y fijaba su posición con respecto a la literatura colonial. Esta historiografía cumplía así una función al mismo tiempo genealógica, complementando el propósito de El Mosaico, el periódico, de convertirse en los anales de nuestra historia literaria. 2 años después de la publicación de la historia, Vergara visitaría la madre patria. Allí se reunió en la Real Academia de Madrid con los principales representantes del hispanoamericanismo español interesado en la reconquista cultural de las antiguas colonias, con el compromiso de extender la tarea de la corporación fundada en 1713 por el primer Borbón que llegó al trono español. Vergara regresaría a Colombia a fundar la primera academia correspondiente encargada en suelo americano de limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua castellana. 1 año después de su fundación solemne, la primera hija de la Academia Madre publicaba el primer número de la revista de Bogotá, su órgano oficial. El mismo año en el que se fundó la Academia Colombiana, otro intelectual, conservador y católico como Vergara, publicó con mucho esfuerzo el tercer y último tomo de su defensa histórica de la religión y de la Iglesia Católica. La historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, escrita sobre documentos auténticos, una verdadera hazaña desde donde se la mire, cerraba casi 30 años de producción intelectual y de combates impresos en los más importantes periódicos conservadores y periódicos católicos. No eran lo mismo, de la segunda mitad del siglo XIX. Groth escribió y publicó como escritor católico, no como cualquier escritor ni como cualquier católico, tampoco como un laico del común. Tan consciente era de las múltiples y ventajosas funciones de la prensa escrita como lo fue del muy particular lugar desde el que escribía. El recurso a instrumentos y prácticas de escritura secularizadas vino acompañado, en el caso de Groth y de otros laicos notables, de la aparición de un nuevo actor en el seno de la comunidad neogranadina de creyentes. Un actor que se esforzaba con particular insistencia, primero, en desmarcarse de un clero que, a los ojos de Groth, no estaba a la altura del desafío planteado por las reformas liberales. Y, segundo, en presentarse como defensor de la Iglesia en la esfera pública, es decir, como escritor público. Nosotros, escribía Groth en 1856, no tenemos esa tremenda misión, conservar el sagrado depósito de la doctrina evangélica y la fe de los pueblos. Apenas somos meros escritores públicos, que nos hemos propuesto defender la causa de la religión, y con todo, creemos que si nos calláramos sobre estos hechos y no los denunciáramos en voz alta, grabaríamos nuestra conciencia. Si los abusos siguen, nosotros habremos cumplido con nuestro deber en la parte que nos toca como escritores católicos. Con la historia eclesiástica y civil, Groth se convertía, por extensión, en historiador católico y asumía otra de las tareas que la negligencia clerical había dejado de lado. Las defensas coyunturales a los ataques contra la Iglesia y la fe por parte de los gobiernos o de los periódicos liberales pasarían a complementarse con una reivindicación de los logros civilizatorios de esa institución desde la conquista hasta la disolución de la Gran Colombia. En los imponentes 3 tomos de la primera edición, la patrística, la teología, la apologética y el derecho canónico cedían el paso al argumento y la prueba históricos para emprender precisamente la defensa de la verdad histórica en orden al clero, según el mismo Groth. En su detallado relato de la historia neogranadina, Groth articulaba la filosofía cristiana de la historia y la tradición historiográfica católica con elementos de un pensamiento claramente ilustrado, dándole una configuración muy particular a las relaciones entre lo eclesiástico y lo civil.
Con el cuadro histórico resultante justificaba la sujeción del poder temporal al poder de una iglesia unificada, disciplinada y ortodoxa, que encarnaba además las promesas civilizatorias de una ilustración acorde con los principios cristianos. El sistema de academias correspondientes, cuya pionera fue la academia fundada por Vergara en 1871, constituyó uno de los pilares de la política cultural española en sus esfuerzos por revitalizar las relaciones con las antiguas colonias americanas. La retórica que alimentó ese ambicioso proyecto en ambos lados del Atlántico no debe engañar sobre la conciencia que tenían las partes interesadas de que los sueños imperiales españoles y los intereses nacionales colombianos respondían a una nueva constelación histórica en la que la reivindicación del legado hispánico únicamente tenía cabida en su articulación con la construcción de las identidades nacionales de las jóvenes repúblicas americanas. De esta nueva constelación se derivaba una tensión fundamental. Mientras que el hispanoamericanismo español pretendía someter a estas repúblicas a su tutela cultural, el hispanismo colombiano veía en el sistema de academias un mecanismo de construcción de una cultura propia, heredera de la española, pero independiente de ella. Esta tensión se manifestó de manera patente en los estudios lingüísticos y filológicos encabezados por Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro, entre otros. El sistema de academias estaba fundamentado en el principio de autoridad. La academia madre, en cuanto vigía del patrimonio literario de la lengua castellana, constituía la única legitimada para sancionar las formas correctas de expresión oral y escrita. De manera paralela a la construcción de este sistema, algunos de los intelectuales más prominentes de la segunda mitad del siglo XIX, todos ellos además miembros de número o correspondientes de la Academia Colombiana, impulsaron un complejo y fructífero proceso de transferencia de la nueva ciencia filológica, es decir, de la gramática histórico-comparativa, desde los centros culturales europeos al contexto colombiano. El recurso a la ciencia del lenguaje supuso la confrontación de las pretensiones monopólicas de la tutela lingüística de la Real Academia con una nueva fuente de autoridad, la de la ciencia moderna. Su cultivo implicó, por lo tanto, la familiarización con prácticas acordes a las pretensiones científicas del nuevo saber sobre la lengua, prácticas que suponían la búsqueda, recolección, organización y análisis de material filológico que permitiera reconstruir la transformación de las lenguas y, a partir de ella, descubrir las leyes de su desarrollo orgánico. Para el caso del castellano, este material estaba justamente en aquellos clásicos que la tradición literaria española había erigido como modelos del bien hablar. El trabajo filológico y lingüístico con ellos implicó, por lo tanto, lo que llamé en otra parte la filologización del buen uso. Sin perder por completo su carácter canónico, se suspendía su carácter modélico y pasaban a constituir simples datos sobre la evolución de la lengua literaria. Paso ahora a los contenidos. La elaborada reivindicación del legado hispánico que impulsó Vergara a través de sus múltiples empresas culturales fue en gran parte el fruto del acertado aprovechamiento y la inteligente combinación de muchos de los nuevos medios y espacios disponibles por parte de los intelectuales conservadores. También ilustra la articulación de las prácticas correspondientes en función de ese ambicioso proyecto cultural. Sin embargo, lo moderno no solamente eran los formatos y las formas, lo moderno estaba igualmente en los contenidos que resultaban de dichas combinaciones. La reconstrucción de la identidad histórica de la joven nación, de aquello que había definido su desarrollo como república, que explicaba su configuración presente y que delineaba el horizonte de su futuro, no fue simplemente una vocación nostálgica de motivos coloniales o una celebración de tiempos mejores atados a recuerdos familiares. La exaltación del legado hispánico que Vergara impulsó con muchos intelectuales contemporáneos fue el producto de un proceso reflexivo, de un esfuerzo consciente por darle un sentido determinado al problema de la identidad cultural, política y religiosa. La alternativa nacional construida por los conservadores fue mucho más que la reacción desesperada de sectores de la élite que, viendo amenazados sus privilegios, habrían optado por resaltar las glorias y la tranquilidad de la colonia en un esfuerzo por impedir el cambio social que supuestamente impulsaban las reformas liberales. La matriz interpretativa era la nación en cuanto a espacio geográfico, social, político, económico y, por supuesto, cultural nuevo. La remisión al pasado colonial se justificaba y adquiría su verdadero sentido en su articulación con la constitución de una comunidad nacional, cuya novedad, independencia y autonomía no negaba ni siquiera el más incondicional de los defensores de la misión civilizatoria española.
el hispanismo presente en los motivos cotidianos de los cuadros de costumbre que Vergara compiló y editó, el hincapié en el carácter español de la cultura americana o el remonte del linaje literario neogranadino hasta los escritores coloniales deben interpretarse no tanto del malestar inmediato que se manifestaba en sus reclamos, sino más bien del horizonte histórico que él y sus pares estaban construyendo. En la historia eclesiástica y civil, el lector encuentra una gran cantidad y variedad de episodios históricos a través de los cuales Groth buscaba mostrar cómo el orden y la civilización habían prevalecido siempre que los poderes civiles habían coexistido armónicamente sobre la base del reconocimiento de las prerrogativas de los poderes eclesiásticos. Pero la historia de Groth era mucho más que una recopilación de momentos ejemplificantes que dieran lecciones sobre la adecuada configuración de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lo que él hizo en su monumental síntesis fue interpretar el desarrollo histórico neogranadino, inscribiéndolo en el proceso de fundación, crecimiento y consolidación de la Iglesia neogranadina, haciendo especial énfasis en los méritos civilizatorios de esta corporación, así como en sus relaciones con el poder temporal. La historia eclesiástica incorporaba así a la historia civil, quedando ambas, además, inscritas en una historia de mayor envergadura, la historia general de la Iglesia como extensión de la historia divina. El elemento secular y secularizador en el relato de Groth se hace particularmente visible en el capítulo 34, dedicado a exaltar los méritos culturales del arzobispo virrey don Antonio Caballero y Góngora. En estas sugestivas páginas, Groth elabora minuciosamente un recuento de los logros ilustrados de un personaje que, encarnando en un mismo cuerpo lo mejor de lo eclesiástico y lo civil, terminaba convertido en el gran agente ilustrador de la historia neogranadina. La Iglesia se constituía así en depositaria e impulsora de los saberes útiles de las ciencias y de la universidad pública. La transferencia de la ciencia del lenguaje, por su parte, presentó una paradoja muy reveladora de la manera en que formas modernas permitían construir contenidos igualmente modernos con propósitos conservadores. Empeñadas en seguir el modelo de las ciencias naturales que se había impuesto ya como paradigma de racionalidad, la filología y la gramática comparativa tuvieron una pretensión nomotética que partía de la reconstrucción de la historia de las lenguas para comprender sus transformaciones y, por esa vía, encontrar las leyes de su evolución. Para esta nueva ciencia, la cuestión de lo correcto e incorrecto, el bien hablar, planteada en esos términos, era a lo mucho marginal. La dimensión estética del análisis lingüístico en Europa estuvo más bien en los usos políticos de las reconstrucciones históricas de la lengua y de las comparaciones que se hacían entre ellas. El purismo y el nacionalismo lingüístico, estrechamente vinculados a discursos racistas y eugenésicos, se fundamentaron en buena medida en la interpretación acomodaticia de los hallazgos de filólogos y lingüistas. ¿Cómo explicar entonces la pretensión de los intelectuales gramáticos de fijar las normas lingüísticas correctas a partir de las herramientas de una ciencia que asumía la transformación permanente y orgánica de las lenguas? La insistencia en resaltar la superioridad de este nuevo saber sobre el lenguaje con respecto a la gramática universal de los ideólogos franceses y a la tradición gramatical descriptiva y prescriptiva de la Real Academia, las dos alternativas dominantes en el espacio hispanoparlante del siglo XIX, radicaban la convicción de estos intelectuales en la posibilidad de encontrar un fundamento verdaderamente científico para determinar qué podía admitirse y qué debía rechazarse en materia lingüística. La filologización del uso les permitía neutralizar el poder normativo de los clásicos españoles y, por lo tanto, tender un manto de duda sobre la autoridad de la Academia Madre. Los criterios para determinar el bien hablar había que tomarlos de las leyes que regían la transformación de la lengua castellana, de aquellos elementos que habían determinado su genio a lo largo de los siglos. El conocimiento lingüístico, construido a partir del análisis sincrónico, diacrónico y comparativo de un abundante material empírico, inspirado en una concepción organicista e historicista de la lengua, rompía radicalmente tanto con la matriz prescriptiva de la Real Academia como con la gramática general. Los propósitos detrás de la construcción de ese conocimiento, al menos hasta la década de los 1880, sin embargo, conservaban elementos de esas dos perspectivas. La formulación de leyes generales para, sobre su base, limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua. Termino con un par de reflexiones y ya. Estudiar los bienes simbólicos conservadores desde sus condiciones materiales y sociales de posibilidad y desde los recursos teóricos o metodológicos de los que echaron mano quienes los produjeron,
hace muy difícil compartir la caracterización de la cultura conservadora como una cultura opuesta a la modernidad. Como traté de mostrarlo en las páginas anteriores, los impresos, espacios de sociabilidad, prácticas de escritura y saberes de los que se sirvieron los intelectuales conservadores para construir algunos de los principales pilares de la imaginación social, de la imaginación nacional conservadora, así como la forma en la que los articularon a los propósitos políticos que inspiraban su producción, obligan a ir más allá de la asociación de lo moderno con determinados principios y valores. Lo moderno, creo, hay que buscarlo más bien en aquello o también en aquello que permitió que tuvieran lugar esos debates entre quienes defendían la separación entre la Iglesia y el Estado o la necesidad de romper con el legado hispánico, y aquellos que, oponiéndose a estas y otras ideas, luchaban también por darle un sentido a ese profundo cambio que la vida republicana había traído consigo. La modernidad, entendida como una especie de estructura estructurante, abusando de las palabras del señor Bourdieu, constituyó el marco general dentro del cual tanto los unos como los otros dieron forma, contornos y contenidos a sus puntos de vista, hicieron explícitos los valores que defendían y les dieron una formulación más o menos sistemática en el diálogo y la confrontación con sus supuestos opuestos. Muchas gracias. Profesor Jiménez, muchísimas gracias. Muchas gracias a también al profesor Palacios, a quien invito a prender la cámara, y al profesor Sanders, que ya lo veo ahí en vivo y en directo. Tenemos varias preguntas que han llegado de diferentes lados. Si me permiten, voy a hacer un comentario pues muy breve, atado con algunas preguntas, y terminando para preguntas para todos y preguntas puntuales. Muy probablemente no las vamos a poder resolver todas en el tiempo que tenemos, pero sí me parece relevante, importante que ustedes las tengan pues en el radar. Vemos acá entonces ejercicios complementarios en esta exploración de las formas de la comunidad política, en esta exploración de las fisuras alrededor de las cuales podemos pensar es la comunidad política en la segunda mitad del siglo XIX. El profesor Palacios nos invita, por un lado, a problematizar con todo el sentido y con su batería de preguntas esta idea de la nación, quizá no en tanto como una emergencia de la forma nacional, sino como una superposición. Estamos pensando entonces no tanto en un desplazamiento de la república a la nación, sino en una superposición. En esa aventura me gustaría, profesor Palacios, y me parece importante escucharlo un poquito más, cómo usted ve esa superposición a partir de la batería de preguntas que usted hizo y también de otras preguntas que a continuación pues voy a formularles. En eso coinciden y tanto el profesor Palacios como el profesor Sanders están llamando la atención muy fuertemente en esos contenidos sociorraciales del, ¿cierto? No podemos dejar de lado, en el fondo es la insistencia que siento que están haciendo, ese contenido sociorracial de lo político en esta exploración, pues precisamente de las formas. Ya entrando pues a la ponencia del profesor Sanders, lo que nos invita no solamente es a identificar esos usos y apropiaciones de un lenguaje muy particular de soberanía popular, sino también no solamente cómo se usan, sino también cómo se transforman. Cómo no hay simplemente un uso y una copia, sino una transformación para avanzar a agendas políticas particulares. Y ahí es en donde deberíamos un poco hacer el énfasis atendiendo al llamado que nos está haciendo el profesor Sanders. En ese sentido, me gustaría invitarlo a que usted explorara con un poco más de detalle, o por lo menos la invitación que queda a esos mitos que usted nos habla, el mito de la soberanía popular que queda borrado, o por lo menos que queda tapado, que queda, si seguimos esta metáfora de Koselleck, en capas, con otras capas de experiencia, con esos mitos de la regeneración, sobre lo cual siento que el profesor Jiménez tiene mucho que decir precisamente en esos idearios conservadores, porque pasando a su ponencia nos está recordando que muy lejos de esta idea casi de lugar común que afortunadamente se viene revisando de los conservadores, y ahí mismo incluso la palabra misma es muy complicada, ¿no? Porque son de diferente tipo y hay una diversidad muy grande en ese grupo, precisamente, como
también un sector que está apropiando de una manera muy particular unos lenguajes políticos también para avanzar agendas, y ahí es en donde hay una pista muy importante que también son modernas. Es decir, no son solo las formas, nos está insistiendo Andrés, sino también los contenidos, los que son modernos en este espacio, y para eso nos aventura y nos ayuda, digamos, como a ampliar el espectro. Y para Andrés, en esa invitación me gustaría un poco también que nos ayudara a ver primero en esa heterogeneidad precisamente del grupo, precisamente para no volverlos a poner en un mismo conjunto, en un mismo orden, cuando son personajes tan diferentes, incluso tan tensos entre sí. Y también, hilando una de las preguntas que nos hacen ya desde los diferentes medios, Andrés hablaba de lo apartidista, del carácter del mosaico como apartidista, pero no apolítico. Y creo que hay una interesante, ahí hay una interesante exploración que me gustaría que, pues, digamos, Andrés pudiera hacer en este espacio. Eso por ese lado. El profesor Palacios nos está escuchando, ¿cierto? Veo que él en un momento prendió la cámara, pero no sé. El profesor Marco está con problemas de señal. Se Sí, acaba de caer la señal. Vamos a intentar darle otra vez señal mientras puedes continuar con las otras preguntas. Perfecto, listo. Me parece que es bien importante eso. Entonces, quisiera ya entonces escuchar a cada uno de ustedes con dos preguntas generales, y a cada uno le hago unas preguntas específicas. Uno, ¿qué lectura? Esta es una pregunta general para todos. ¿Qué lectura se puede dar a los estados soberanos de mitad del siglo desde la perspectiva de la construcción de la nación? Y si me lo permiten, hilar un poquito, es precisamente qué disputas ustedes identifican en ese arco entre el 54 y el 5 en términos de esas formas de la comunidad política. ¿En dónde están esos nodos? ¿En dónde están esas tensiones que hemos visto en casos muy particulares? Pero me gustaría invitarlos a que ustedes nos ayudaran a pensar en dónde ustedes ven esas tensiones y cuáles son precisamente los contenidos de esas disputas. Federalismo, centralismo, el sospechoso de siempre, pero ¿qué otras disputas alrededor de la forma misma de la comunidad política podríamos identificar? Esa es la pregunta general. Me quedo con esa que articula muchas que hemos venido hablando. Mientras el profesor Palacios, que nos hace una señal, o Elizabeth, tú nos dices cuando está, voy a pasar las preguntas del profesor Sanders. Le preguntan si ha encontrado en estas apropiaciones indicios de las voces de las mujeres, precisamente en estas apuestas de las sociedades de hay un ejercicio importante. Y la segunda pregunta, ¿es posible que en América las prácticas de soberanía popular hayan llegado a conceptos de democracia y república? Procesos y discusiones que en Estados Unidos tardaron mucho más en madurar. Y en ese sentido, es posible entonces pensar en esa vanguardia del mundo atlántico que usted está hablando, que necesitamos estudiar con más cuidado. Voy a refrasear la pregunta porque está un poquito como abstracta, y siento que va hacia precisamente si no hay una invitación a rastrear un poco más esos conceptos de democracia y república en América que de forma tradicional hemos tendido a identificar con Estados Unidos y Europa. Es una invitación que creo que es usted el que precisamente la ha liderado, y sería interesante escucharlo. Rescatamos al profesor Palacios. No se preocupe, profesor Palacios, me siento yo en una transmisión de radio, pero porque empecé con las preguntas finales, entonces ahorita voy a las preguntas que le hicieron a usted. Y para el profesor Jiménez, adicional a esta diferencia entre lo apartidista y lo apolítico, la pregunta es la siguiente: si la antimodernidad de los conservadores católicos es también moderna, ¿puede hablarse entonces de la modernidad como un horizonte de debate intelectual en que no hay cabida para pensar la no modernidad
la antimodernidad y solo hay un espacio intelectual para versiones antagónicas o distintas. Es el proyecto conservador católico, entonces, un proyecto modernizador entre muchos otros en disputa, que no hemos visto por el influjo de una cierta idea parcial e insuficiente de modernidad. Ahí la dejo. ¿Qué sería entonces la no modernidad o la antimodernidad? En esa misma línea de análisis. Y para el profesor Palacios, hay 3 preguntas en diferentes líneas. La primera, una pregunta que también tuve yo y la tuvo la audiencia, en particular el profesor Max Herring, que nos dice, usted habló un poquito del azar como estructura de lo político. ¿Usted podría profundizar esa idea? Es una idea que creo que es tremendamente sugerente y sería interesante llevarla. La segunda pregunta es, en el contexto de la experiencia republicana, ¿por qué el estudio del origen de los partidos políticos podría considerarse un falso problema? La explicación sociorracial para entender las aspiraciones hegemónicas de lo criollo anula entonces la diversidad partidista. Y en la misma línea del profesor Herring, sin duda que los juegos de lo político, otra pregunta, el azar siempre está presente. Y nos gustaría un poco que usted nos ayudara a ampliar esta idea del azar en el devenir de lo político. Sé que son muchas, cada uno de ustedes tiene unos 5 minuticos pues para ir respondiendo. Siento que lo importante es dejarlas en el tapete y especialmente también ese arco de los grandes debates y de las disputas sobre la comunidad política en el arco total del periodo y no simplemente en la faceta de cada uno de los trabajos. Esperemos que el profesor Palacios nos haya escuchado esa pregunta y en la misma línea, si quieren cada uno de ustedes en 5, 4 minutos puede hacer una síntesis de esas respuestas que sé que es apretada. Entonces, ¿quién va? ¿Hoy yo? Sí, Marco. Bueno, quizás no me van a ver porque no tengo la conexión con el video, no he podido prender el video, pero muy rápidamente, realmente yo creo que no se puede entender la política, llámenlo ustedes allá en sus terminologías, lo político o la política como práctica política en un periodo relativamente largo, sin aludir a lo que se llama la coyuntura política, es decir, la política funciona en unas secuencias bastante inesperadas muchas veces. El tema es que siempre la coyuntura tiene un elemento aleatorio. Los que están jugando en la política no saben exactamente cómo va a terminar. Pueden calcular los recursos, pueden calcular muchas cosas, pero no saben exactamente qué pasa. Digamos, está cuando en el himno nacional de Colombia, digamos, Ricaurte pues termina en átomos volando, ¿verdad? Sucre es asesinado en Berruecos, Obando, cuando ya se van a tomar Bogotá, es atravesado por una lanza allá en Subachoque, cuando entran con Mosquera pues a Bogotá, a puertas del triunfo político. Yo pienso que afortunadamente hubo muy mala puntería de todos los cachacos que se parapetaron en el claustro de San Agustín y ahí no hubo más mortandad de cachacos, y porque todos esos cachacos sobrevivieron y por haber estado parapetados ahí en San Agustín, es que son la élite de lo que por ahí oí que se llama el Olimpo radical. Pero en el 85 no ocurrió lo mismo con la flor y nata de la élite, comenzando por Luis Lleras, en la batalla, digamos, de la Humareda, ¿verdad? Que narra con mucha frialdad luego otro de esos personajes que le fue bien en las coyunturas, como Salvador Camacho Roldán. Entonces, el tema no es solamente que en las coyunturas hay un elemento del azar, sino cuál es la estructura. Y en última, yo llamaría ahí la estructura es la del Estado. Y por eso me referí un poco al ejemplo del ejército. Digamos, está marchando una nación a tener un ejército con el cual pueda defender en el plano internacional la soberanía nacional, o el ejército solamente le sirve en esa estructura para aplastar a la oposición, como fue en el caso de los conservadores y Panamá.
frente al poderío de los Estados Unidos, es obvio que Colombia no marchaba en la consolidación de un Estado nacional, pero frente a la oposición política, cualquiera de los jugadores que tuviera el poder podría más o menos aplastar a los rivales. Por otro lado, muy brevemente, y esto un poquito en relación con lo que estuvo diciendo Andrés, que yo comparto muchísimo de lo que él ha dicho, pero no, realmente la República Blanca, la República de Bolívar, según Humboldt, la República Blanca que siempre está en el horizonte porque nadie se imaginó que los negros iban a gobernar Colombia, ni los indios o los indígenas iban a gobernar Colombia, no, eran los blancos. Eso dura muchísimo. Y eso es muy moderno, precisamente esa redefinición de raza y ese racismo de los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos son un paradigma de la modernidad, porque su división racial y su racismo es el racismo del mundo moderno, no es nada arcaico. Entonces, realmente la modernidad también tiene esos aspectos, porque de repente se está haciendo una mitología en relación con la modernidad. Y sí, yo creo que realmente las coyunturas políticas de Colombia, hasta probablemente en términos teóricos, la definición de una ciudadanía étnica, fíjense, a diferencia de racial, étnica, que siempre ha estado la etnicidad ahí, pero es que la noción de república o nación, de acuerdo con este seminario, es la que ya contiene la palabra raza y orden sociorracial. Sí, yo creo que esa es una dinámica muy profunda que se expresa de una manera muy diferente, digamos, en la pleito de San Gil y el Socorro, en los pleitos que pueden ocurrir en un Estado soberano tan multiétnico y multirracial como el del Cauca, que es el tema que ha estudiado con mucho juicio el profesor Sanders. Entonces, digamos, eso es. Muchísimas gracias, Marco. Creo que esto nos da bastantes elementos. Empieza a hilarse un poquito esas respuestas a las preguntas que usted mismo señaló. Y bueno, ahí en la discusión y en el conversatorio de cierre creo que vamos a tener una muy buena conversación, si me permiten la redundancia. Profesor Sanders, unos 4 minuticos, excúseme lo apretado, pero le dejamos unos 3 minuticos al profesor Andrés, ya que él queda un poquito más de tiempo en su intervención. Wow, pues rápidamente. Primero, estoy completamente en acuerdo con profesores Palacios y Jiménez sobre la modernidad de la regeneración, por 2 razones. Uno es que esto es parte de un movimiento internacional de conservatismo y que está pasando en los Estados Unidos también. Después de la guerra civil había un momento democrático y después de el fracaso de la reconstrucción en los Estados Unidos, había un movimiento conservador muy similar a la regeneración en Colombia o el porfiriato en México. Había un movimiento donde el racismo era mucho más abierto y potente. Y eventualmente, como dijo Marco, estaba una de las definiciones principales de la modernidad, el racismo. Sin embargo, había un momento anterior de eso en los Estados Unidos, sin embargo, especialmente en México y Colombia y en otros países de América, donde había una lucha para proponer que el antirracismo era parte de una diferente visión de la modernidad. Primer punto. Y también, sin embargo, la regeneración era un movimiento moderno, sí. Sin embargo, tenemos que entender que las definiciones de la modernidad habían cambiado significativamente desde los años 50 y 60 hasta los años 70 y 80 y 90 en Colombia. Desde una visión de una modernidad política
donde la signa de modernidad era la República Democrática, y por eso Colombia era más democrática que Europa, donde había monarquías, y más democrática que los Estados Unidos con su esclavitud y su racismo más bruto. Y por eso, son 2 puntos. Sobre las preguntas, y como he dicho, esta pregunta sobre la democracia, sí. Un ejemplo de los afrocolombianos. Un historiador estadounidense, Thomas Bender, ha escrito que la cuestión social sobre la ciudadanía, si ciudadanía es solo una cuestión política o hay más sobre la ciudadanía, que en los Estados Unidos, esta pregunta sobre la cuestión social solo estaba presente al fin del siglo XIX, en los años 90 y el siglo XX. Y sin embargo, como hemos visto en Colombia, los afrocolombianos habían puesto la cuestión social sobre la ciudadanía en la mesa en los años 50. 40 años antes de que eso pasara en los Estados Unidos. Y eso es solo un ejemplo sobre esta modernidad política en Colombia en comparación a Europa y los Estados Unidos. Y finalmente había una cuestión sobre las mujeres. Y claro que sí, es aún más difícil para reconstruir sus discursos políticos que los hombres populares. Sin embargo, no es imposible y es más fácil, claro, con las mujeres de la clase alta. Y he escrito un artículo sobre eso solo quiero decir que es muy interesante que eran los mujeres conservadoras de la clase alta que tenían la voz más alta, cauca en el siglo XIX. Porque ellas podían usar su papel como en la iglesia y para defensores de la religión, para insertarles en la esfera pública. Y también eran las afrocaucanas, que también de la clase popular, que también podían entrar en la vida, en los discursos públicos a veces. Sin embargo, esta importancia de la ciudadanía eventualmente redució su papel, porque ellas no eran ciudadanas. Aunque a veces se insistieron que sí, somos ciudadanas también. Y voy a dar muchísimas gracias al profesor Jiménez. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Respondo entonces rápida y brevemente a la pregunta general. Yo creo que la relación que hubo unas, porque son muchísimas las relaciones que uno podría identificar entre esos dos procesos o entre esa entidad que se llama el Estado soberano y esa comunidad nacional que se construye. Primero, por lo menos a partir de lo que yo presenté, está la pregunta sobre cuál es la cultura que ese Estado debe promover, que hubo una especie de cultura soberana. Entonces, pues ahí entran los tres vectores que yo traté como de seguir en la ponencia, tanto la cuestión religiosa como la cuestión cultural, bien fuera como una reivindicación del hispanismo en general o como una preocupación central en uno de los elementos de ese hispanismo que sería la lengua. Entonces, ahí creo que podría ser un frente. Pero hay otro que también está ahí, y es ya más relacionado con la cuestión de la iglesia y las relaciones iglesia y Estado, y es entender esa dimensión de la comunidad nacional también como una comunidad de creyentes, y cuál es la relación que se debe, o sea, cómo lo que está en juego es el control de esa comunidad, cómo lidiar con esa comunidad, y esa tensión creo que es una de las tensiones subyacentes a todos los enfrentamientos entre
entre la Iglesia y el Estado, y ahí entonces esas disputas por la separación o no separación, por la coexistencia pacífica o no tanto, tiene que ver en últimas también con el problema de los creyentes como parte de esa comunidad política y una parte pues nada despreciable. Con respecto a la pregunta sobre la antimodernidad moderna, pues ahí, siguiendo a Mannheim, a Koselleck, al mismo Blumenberg, o sea, es que la antimodernidad es moderna, no puede haber antimodernidad sin modernidad. Entonces, en ese sentido, la pregunta, y es muy desconcertante esto, porque entonces sería imposible oponerse a la modernidad. Entonces, es imposible si uno restringe la modernidad a únicamente esos principios, porque si yo hablo de los principios, pero al atacar los principios supuestamente modernos, aquello que me permite hacerlo es esa misma modernidad. Entonces ahí parece que hubiera como una contradicción. De ahí la invitación a entender la modernidad no tanto como una cuestión de valores y principios, sino más bien como una cuestión de estructuras. Como aquello que justamente hace posible tener conciencia de la modernidad como prerequisito para oponerse a los contenidos políticos que esa misma modernidad engendra. Y termino ahí para que 10:59. Perfecto. Mil gracias, querido Andrés. Muchísimas gracias a todos. Tenemos el privilegio de haber tenido esta muy jugosa primera sesión. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en los diferentes medios de transmisión, streaming, y una invitación a los panelistas a que nos acompañen unos minuticos adicionales pues para podernos realmente ver un ratico y luego pues continuar con nuestras actividades. Invitarlos mañana a que nos unan a las 9:30 de la mañana en la continuación del Seminario Internacional, una mesa también espectacular, y tendremos un conjunto de invitados y discusiones también muy interesantes. Muchísimas gracias a todos. Les llegará el link a aquellos que están inscritos, les llegará como hoy día les llegó el link el día de hoy sin ningún problema. Entonces nos vemos para todos los asistentes mañana y para los panelistas ahorita mismo. Saludos, esperemos a que ya nos digan que estamos en desconexión.